víctimas de la violencia y de la secuencia de la violencia en nuestro país. Por muchos años, la ausencia del Estado al sur colombiano lo que provocó es una zozobra en nuestra parte norte del Ecuador. Presidenta, los impactos del Plan Colombia en el Ecuador todavía dejan secuelas y huellas. No podemos olvidar, por ejemplo, las vastas fumigaciones con glifosato que afectaron a cientos y a miles de pobladores en la frontera norte ecuatoriana. La exclusión y la segregación social que ha sufrido los pueblos indígenas fronterizos, como el pueblo Agua, al que todavía el Estado ecuatoriano y la parte colombiana, porque este pueblo vive tanto en Colombia como en Ecuador, se le debe, y es un pueblo que está postergado en el cumplimiento de sus derechos. Quienes nacimos, crecimos y vivimos en la zona de frontera, aprendimos a convivir con el conflicto. He escuchado mucho, quizás ya decir de este tema, pero quisiera relevarlo en esta mañana. Si el problema en la frontera norte provoca más desplazamientos involuntarios de ecuatorianos que huyen de la zona norte por temor, por inseguridad, lo que podemos tener es un escenario de guerra, un escenario de confrontación, con lamentables consecuencias. Por lo tanto, hay que recuperar la tesis de reactivar las fronteras vivas, pero queremos fronteras vivas económicamente hablando. Y por eso quiero sumarme al pedido de muchos legisladores de reactivar la Ley de Desarrollo Fronterizo, que ya ha vencido el plazo, hoy la podemos tratar en segundo debate y afinarla de tal manera para poder potencializar y garantizar el desarrollo económico de los pueblos de frontera. Hoy hay una oportunidad para hacerla y quiero insistir, aquí ha habido múltiples manifestaciones al respecto. Creo que es obligación de esta asamblea de retomar la discusión de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Ya lo han mencionado algunos legisladores de frontera, el boleteo, ese impuesto que se pone desde grupos irregulares, desde grupos delictivos a los patrimonios de los ciudadanos de frontera, lo que ha provocado es de que muchos ciudadanos abandonen sus tierras, abandonen sus propiedades, sus pequeñas, medianas o grandes fincas junto al cordón fronterizo y las vendan a testaferros, provocando tener un cinturón de abastecimiento de estas fuerzas irregulares y de estas fuerzas delictivas. Y claro que tiene un nombre este tipo de atentados, y esto se llama terrorismo, y no tenemos que tener miedo de señalarlo como tal, porque hoy tenemos 3 periodistas secuestrados, pero yo les puedo dar fe de amigos, de familias, que han sufrido el secuestro y han tenido que pagar para poder ser liberados. Y quizás hay algunos casos que no se conocen. Este fenómeno de frontera tenemos que ponerle un alto. Saludo que nos reunamos los legisladores de frontera, es una muy buena iniciativa, pero hoy hay la oportunidad de revertir estas cifras perversas de la frontera. ¿Cómo es posible que el salario promedio, el ingreso promedio de los trabajadores de frontera solo sea de $385 cuando la media es de más de 415? ¿Cómo es posible que solo 2 de cada 10 ecuatorianos en frontera tengan acceso a un trabajo, mientras que 4 de 10 ecuatorianos tienen acceso a un empleo adecuado? Esas diferencias de frontera hay que combatirlas. Y quizás hoy, adicional a lo que ha puesto
nuestra legisladora Vallejo, hay que incluir un exhorto para que se desarrollen conjuntamente políticas concretas para establecer un fondo de desarrollo económico de la frontera. Ya se lo hizo para combatir las secuelas del Plan Colombia hace más de 12 años. Y este fondo se nutría de fondos locales más la cooperación internacional. Hoy cabe reactivar un fondo de desarrollo económico para la frontera norte, porque el problema es económico. Las familias no les queda otra opción, muchas, que el contrabando y los trabajos irregulares, por la ausencia del pan para su familia, para su casa. Así que es necesario encontrarle una salida a este tema. Y la salida también va por mejorar la condición económica de las familias fronterizas. Querida legisladora Vallejo, yo quisiera que se incorpore en el texto de la resolución que usted propone ampliar la solidaridad con todas estas otras víctimas no visibles a lo largo de estos años y que muchas veces el Estado ecuatoriano no las ha regresado a ver porque evidentemente no se ha mediatizado. Pero hay muchas familias en frontera que fueron sus hijos, sus padres, sus hermanos secuestrados y que tuvieron un gran costo. Hay muchas familias que les ha tocado dejar sus propiedades y su actividad productiva huyendo del conflicto, huyendo de la extorsión que persiste y que hoy se ha develado por un tema mediático y terrible como ha sido el secuestro de los periodistas. Quiero solicitarle que se haga un exhorto también a que existan políticas reales de reactivación económica. ¿Cómo no van a sufrir nuestros agricultores en el Carchi si hoy el quintal de papas está a $3 y el costo de producción está a $8? Si la leche le están vendiendo a 20 centavos, 30 centavos, el precio de sustentación es a 42 centavos, si no hay control de contrabando, es necesario actuar en la frontera para reactivarla. No esperemos que se desalojen las poblaciones, hay que darles vitalidad económica. Y finalmente, exhortar al Estado ecuatoriano para que en un fondo de desarrollo, se establezca un fondo de desarrollo y seguridad integral para la frontera norte. Que se hagan todas las gestiones diplomáticas, como ya sucedió en el pasado, para que estableciendo un fondo base del Estado, se comprometan recursos del exterior. Porque yo quiero decirles algo, cuando visitamos embajadas, cuando visitamos a la cooperación internacional y le proponemos apoyar proyectos en la frontera norte, siempre hay un problema. Es una zona que está catalogada como en riesgo, insegura, y por eso no vienen los fondos para apoyar el desarrollo en la frontera norte. Pero sí pueden venir si existe un fondo de desarrollo institucionalizado y una política pública que ayude a captar los fondos. Señora Presidenta, señores legisladores, la solidaridad, de hecho, para quienes están secuestrados, de hecho para las víctimas que han caído en territorio ecuatoriano. Tiene un minuto, señor asambleísta. Y la solidaridad también, de hecho, a los miles de ciudadanos fronterizos que están padeciendo una grave crisis económica, producto también de este conflicto y del posconflicto. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias.